Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar con usted y acompañarle con las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Daños y alarma por la lluvia que no cesa de caer. Conred informa que el mal tiempo ya provocó la muerte de 5 personas y heridas a otras 7. Según el INSIBUME, la depresión tropical que provoca las lluvias podría convertirse en tormenta tropical similar a Ágata, la cual provocó desastres naturales en nuestro país en el año 2010. En el juicio que se sigue contra el exdirector de la PNC, Erwin Sperensen, parte querellante pide una indemnización de $61,000 en reparación por la ejecución extrajudicial de un reo en Pavón. El Ministerio Público pide 4 años de prisión para exministro de Gobernación Raúl Velázquez, acusado de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por la mala construcción de la cárcel de Fraijanes II. Y el Ministerio Público, ya le decía, es una gran sorpresa lo que ha pasado en España. El rey Don Juan Carlos abdica de su príncipe Felipe de Borbón. Es el primero en la línea de sucesión. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. He de contarle que la Conred informa que las intensas lluvias de las últimas 24 horas ya han provocado víctimas mortales. La lluvia constante que comenzó desde el fin de semana y que se agravó este lunes ya provocó los primeros muertos, heridos, evacuados, damnificados, miles de afectados y casas con daños de distintos grados. Tenemos que lamentar 5 personas que han resultado fallecidas en el departamento de Huehuetenango. Tenemos también 7 personas heridas. Se ha tenido que evacuar a 55 personas, pero ninguna de estas ha sido albergada por el momento. Tenemos 17 personas damnificadas y 10.928 personas afectadas. En lo que se refiere a viviendas, pues también tenemos una afectación de viviendas. Tenemos 6 viviendas en riesgo, 5 viviendas con daño leve, tenemos una vivienda con daño moderado y 11 viviendas con daño severo, para un total de 23 viviendas que han sido afectadas hasta el momento. Según las autoridades, esta depresión tropical podría convertirse en un fenómeno natural pues muy parecido al Ágata, el cual causó estragos en nuestro país en el año 2010. El actual sistema de baja presión que afecta el territorio guatemalteco tiene muchas posibilidades de convertirse en una depresión tropical, es decir, un grado más severo de lluvias. Estas podrían estar por 2 o 3 días más afectándonos. Hasta este momento este sistema tiene casi el 90% de posibilidades de convertirse en una depresión tropical. Pero en vista de que está estacionario, moviéndose muy lentamente, prevemos de que en las próximas 48 a 72 horas va a estar dejando mucha lluvia en el territorio nacional, especialmente en la zona del suroccidente, el sur y la meseta central. Asimismo, también en la parte sur de la frontera con El Salvador. Pero las noticias podrían ser peores, pues la depresión tropical podría convertirse en una tormenta de nombre Boris, muy similar a la tormenta Ágata. Esta situación puede cambiar y podría convertirse en la tormenta tropical Boris, pero todavía tenemos que ver el desempeño. También tenemos otra situación en que por la rotación que tiene, naturalmente va a dejar mucha lluvia, con mucha similitud a lo que tuvo la tormenta tropical Ágata, que recordamos tristemente en el país.
Y desde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dio a conocer que habló con las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas para asignar 6 millones de quetzales que serán asignados a la CONRED. Ahorita cada institución está empleando los recursos que tiene. Es decir, no tenemos al momento ningún requerimiento extraordinario, pero ahorita acabo de hablar precisamente con la ministra de Finanzas, ya está también en alerta. Ahorita van a hacer una reunión extraordinaria en finanzas para asignarle unos recursos que creemos son necesarios para la CONRED, en donde ellos necesitan tener disponibles más raciones de las que actualmente tienen disponibles. Entonces ese dinero, a más tardar el día de mañana, lo tiene disponible ya el director ejecutivo de la CONRED para que disponga qué es lo que van a hacer, cuáles son las prioridades que ellos tienen. Ahorita son 6 millones los que les van a trasladar exclusivamente para compra de raciones. Esto es para que tenga aquí una reserva la CONRED y estar preparados en el momento en que sea necesario. Y obviamente los asentamientos en el Valle de la Ciudad de Guatemala son algunos de los puntos más vulnerables dentro del departamento de Guatemala ante las intensas lluvias. Las lluvias que han azotado al territorio guatemalteco en las últimas horas de este lunes ha causado estragos principalmente en los asentamientos. Noticieros de Canal Antigua realizó un recorrido en el asentamiento Lindavista, a un costado del Puente del Incienso. Para ingresar, se debe caminar por un camino de terracería estrecho saltando. La lluvia inclemente hizo pozas que se han convertido en lodo. Las personas que viven en estos lugares tienen viviendas precarias que no soportan lluvias fuertes, mucho menos esta clase de temporales. Nancy Morales es una de las afectadas. Estas lluvias por el momento me están afectando mucho. Y lo que le pido al gobierno es de que se ponga la mano en la conciencia y que nos regale en dónde vivir, ya que supuestamente este no es lugar habitable, ¿verdad? Pero ahora lo que nosotros pedimos es de que, por lo menos yo, que soy madre de 2 niñas, están peligrando donde yo estoy, porque incluso ahorita el sábado se me vino el barranco encima de mi covacha y veía que mis niñas se me asustaron y como no tenemos dónde ir a vivir y pagar un alquiler cuesta caro y ya no quieren con niños. Es la necesidad la que hace a las personas buscar lugares peligrosos para vivir. Por el momento, las autoridades le han brindado a los vecinos solo recomendaciones. Ellos mismos se tienen que ayudar. Y instituciones del gobierno pues no nos han acercado, ¿verdad? Solo CONRED que nos vino a hacer unas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones les ha dado CONRED? Acerca de que, por ejemplo, los que están en la orilla, si miran algo, pues que se vengan para acá, ¿verdad? Vas para adentro. ¿Sabe usted, el Instituto Normal Central para Varones ha suspendido las clases, esto ante los daños que está sufriendo la infraestructura de ese centro estudiantil? Debido a las lluvias de las últimas horas, autoridades educativas de la Escuela Central para Varones en la Zona 1 han decidido suspender las clases para este lunes, martes y miércoles, debido a las grandes goteras en este centro educativo. Hay goteras donde todas partes, las láminas están mal, por esa razón se suspendieron. Vinieron a componerlo, vinieron a cambiar todo el techo, pero lamentablemente le pusieron un techo mal. Entonces ahora están las consecuencias de por no, ¿verdad? Entonces ahora lo que hay que hacer es un nuevo. Ya hicimos los trámites necesarios para poder hacer que nos oigan, ¿verdad? Que todo es una reconstrucción total. Alumbrado eléctrico, la luz, más que todo el techo, es duralita. Esa duralita ya tiene ratos que la pusieron, tiene como unos 7 años
8 años que lo pusieron y no lo han cambiado. Y como esto es en patrimonio cultural, entonces tienen que ver todos los procesos que hay que para poder canalizarlos y cambiar las canales. Según el director de este centro educativo, la reparación del techo oscila en 3 millones de quetzales. Para Noticieros de Canal Antigua, David Asturias y Alejandro Castillo. Y en nombre del Ministerio de Educación, el viceministro de esa cartera, Eulalio Sig, dio a conocer que el ministerio ha decidido suspender las clases en el occidente del país, una de las áreas más afectadas por las lluvias. Quedan suspendidas las clases en las próximas 48 horas en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, también en el departamento de Alta Verapaz, en el departamento de Izabal y en el departamento de Quetzaltenango, en la parte norte también de Suchitepeques y Retaluleu. Entonces estamos llamando a los directores de las escuelas, maestros, así como a padres de familia para que por lo menos el día de hoy, mañana y miércoles no envíen los niños a las escuelas, puesto que en estos departamentos el riesgo es bastante alto. Y nosotros lo que estamos haciendo es hacer un llamado a todos los directores departamentales, porque el hecho de que nosotros enumeremos aquí 9 departamentos, esto no quiere decir que haya riesgo o peligro o daños o inundaciones en otros departamentos o en otros establecimientos. Si la decisión del director departamental, yo tengo entendido que también en Guatemala Sur, en Guatemala Occidente y Guatemala Norte hay escuelas que están siendo afectados seriamente. Lo que nosotros hacemos en este momento es primero evacuar a los estudiantes y de manera inmediata mandamos equipos especializados en infraestructura para que puedan evaluar los daños y hacer las reparaciones correspondientes. Momento de la pausa, al regresar, por supuesto, más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que siguen las pruebas de cargo en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperensen. En sus alegatos finales frente al Tribunal Criminal de Ginebra en el marco del proceso que se sigue contra el exjefe de la Policía de Guatemala, Erwin Sperensen, los abogados Alec Raymond y Alexandra López, representantes de la querellante adhesiva al proceso María del Socorro Vázquez, utilizaron el momento procesal para exponer las características de una estrategia desastrosa, incomprensible y hasta fanática, implementada por los abogados defensores. Al finalizar su alegato, la parte querellante solicitó al tribunal considerar una reparación económica a favor de María del Socorro Vázquez de 40.000 francos suizos por el asesinato de su hijo y 15.000 francos suizos adicionales por el acoso y hostigamiento que ha sufrido la madre del reo de más de 70 años durante las últimas semanas a raíz del inicio y desarrollo del juicio que se sigue en Ginebra contra el ex jefe policial. La audiencia continuará mañana con los alegatos finales de la defensa de Erwin Sperensen. Los abogados Giorgio Campo y Florian Bayer solicitaron un día completo para presentar los elementos que supuestamente descargan la responsabilidad al exdirector de la PNC por los 10 asesinatos de reos que se le imputan. El debate oral del juicio contra Sperensen inició el 15 de mayo y se tiene previsto que concluya este viernes 6 de junio. El procesamiento se basa en 10 homicidios que supuestamente cometieran siendo alto cargo de la fuerza pública en Guatemala, pero la competencia para juzgarlo en Suiza resulta de la obligación que tiene la Confederación Helvética de perseguir penalmente a sus ciudadanos domiciliados en su territorio, que sean presuntos autores de crímenes en el extranjero. El Ministerio Público pide 4 años de prisión en contra del exministro de Gobernación, Raúl Velázquez, por el caso Fraijanes II. 4 años de prisión solicitó el Ministerio Público al Tribunal Octavo de Sentencia Penal contra el exministro de Gobernación Raúl Antonio Velázquez Ramos por su vinculación en la mala construcción y el traslado de reos a la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes II. Los delitos imputados son incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Según las investigaciones del Ministerio Público, el centro de detención Fraijanes II no estaba en condiciones para funcionar, ya que los trabajos estaban inconclusos cuando Velázquez autorizó el traslado de los reos.
Por los trabajos en el mencionado centro carcelario, el Ministerio de Gobernación invirtió 17.4 millones de quetzales. En enero de 2010, Velázquez se entregó voluntariamente, aunque ya existía orden de captura en su contra. 4 personas más son juzgadas por complicidad con Velázquez, en este caso, para los cuales el Ministerio Público pidió también 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes. Ellos son Luis Antonio Álvarez Pereira, Francisco Javier Alvarado, Francisco Javier Villatoro y Carlos Enrique López, los 4 ex auditores de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. A Raúl Velázquez también se le sigue otro proceso por desvío de 40 millones de quetzales en la compra de combustible para la policía. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para... Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Un gusto estar con ustedes para iniciar la primera conversación de este lunes. Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Lunes 2 de junio, hoy hemos invitado a conversar con nosotros a Alejandro Maldonado. Él es el secretario general de la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Hoy es un día en el que el territorio nacional ha soportado una gran cantidad de lluvia. Tenemos un sistema de baja presión instalado básicamente frente a las costas de Guatemala y Chiapas. Eso está causando unas prolongadas lluvias a lo largo de todo el día y se prevé que siga lloviendo durante las siguientes 48 horas. ¿Cuál es la situación real, señor Maldonado? ¿Cuál es nuestro riesgo? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, desde más o menos el viernes hemos estado observando un sistema que originalmente era de baja presión en el Pacífico y que se estacionó frente a las costas de Guatemala, más o menos en la frontera entre Guatemala y México, pero a unos 300 kilómetros mar adentro. Este sistema se ha ido fortaleciendo, pero no se ha ido desplazando. El día de hoy pues se convirtió ya en una depresión tropical y tomó el nombre de 2E. Ya es una depresión tropical. Ya es una depresión tropical y está básicamente en el mismo lugar donde estaba el viernes cuando empezamos a observarla. Lo que sucede es de que estos sistemas son bastante grandes, de hecho si lo medimos es mucho más grande que Guatemala, Belice, El Salvador, todos juntos. Y lo que nos genera a nosotros es una gran cantidad de precipitación de diferentes intensidades según la presencia de bandas que están girando alrededor del centro de este sistema. Esta precipitación se va acumulando, va saturando el suelo y va generando diferentes tipos de problemas. El más trágico que hemos visto en estos últimos días pues son los deslizamientos, que genera problemas como lo que vimos en Huehuetenango, donde 5 personas pierden en San Pedro Necta. En San Pedro Necta, Huehuetenango. Y luego tenemos eventos que afectan la vialidad de las carreteras, sea con deslizamientos o que tenga que ver también con derrumbes o que se den hundimientos. Pero además tenemos otro factor. Tenemos activos el volcán Santiaguito, el volcán Fuego, el volcán Pacaya, y esto genera lajares. Ya hemos tenido varios lajares que han afectado, sobre todo la Ruta Nacional 14, por el volcán de Fuego, y en el Santiaguito también han bajado varios lajares. Usted hablaba de viernes, han pasado 3 días y el pronóstico es que esta depresión tiene 90% de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical, que se llamaría Boris. Así es. Si eso que estamos viendo pasa a 3 días, ¿cuál es la previsión para finales de semana? Y déjeme ahí agregarle una pregunta más. ¿Por qué estamos tan poco preparados? ¿Por qué somos tan vulnerables? Estamos apenas en junio, la época lluviosa termina en noviembre y ya estamos viendo deslaves y por lo menos 2.000 personas damnificadas por la época lluviosa. Bueno, pues efectivamente hay una alta vulnerabilidad en el país. Si nosotros vemos estadísticas, por ejemplo, de la Universidad de Naciones Unidas, Guatemala es el 4º país a nivel mundial de mayor riesgo multiamenazas. Y en el tema específico de cambio climático somos el 11 país a nivel mundial de mayor vulnerabilidad y riesgo en estas condiciones. Sin embargo, hay que acotar una serie de elementos. Primero que todo, que ya no podemos trabajar independientemente del tema de desastres sin hablar de pobreza y sin hablar de desarrollo. Y si estamos buscando un proceso de desarrollo sostenible del país, es obligatorio incorporar una gestión integral de reducción de riesgos a desastres como parte de una política permanente del Estado.
hay estudios de diferentes instancias, por ejemplo el Banco Mundial estima que por cada quetzal que nosotros invirtamos en la prevención, en la gestión de riesgo, Guatemala se va a ahorrar de 7 a 9 quetzales en términos de atención de emergencias. En atención de emergencias. Recientemente estábamos viendo el caso, por ejemplo, de Chile, donde ellos dicen que cada quetzal o cada dólar que ellos han invertido les ha representado 9,5 en ahorros. Quiere decir de que la inversión en la gestión de riesgo funciona y tiene buenos resultados, pero esto tiene que venir unido con una planificación de todas las instancias, no solo de CGPLAN, sino de todas. Yo le interrumpo ahí porque ese es el plano ideal, pero hoy usted no tiene presupuesto de finanzas asignado o otorgado ya para mañana con sus brigadistas salir a sortear la emergencia. Usted todavía tiene que esperar una asignación. Usted plantea el escenario ideal, pero el actual es que no hay ni siquiera disponibilidad inmediata. Y eso yo pensaría que frena de alguna manera la atención de la... Pues por supuesto, y creo que esa es una de las luchas que estamos haciendo para trabajar con el Ministerio de Finanzas, que en el presupuesto del próximo año, desafortunadamente este año estamos trabajando con el presupuesto del año anterior que no estaba contemplado, y que podamos superar esa serie de retos. Realmente lo que ha sucedido es de que Guatemala tiene tantas necesidades que ha resultado un poco difícil tener esa visión a largo plazo de decir, bueno, vamos a invertir en la gestión para la reducción de riesgos a desastres, aunque económicamente haga mucho sentido. Pero también hay que acotar lo positivo. Yo creo que Guatemala ha sido tomada como un modelo, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, de una serie de acciones que hemos hecho para ir reduciendo la vulnerabilidad y el riesgo e ir manejando en forma más efectiva y eficiente procesos como, por ejemplo, la reconstrucción. De hecho, ahorita el Banco Mundial está tomando los modelos del marco de reconstrucción de Guatemala, que es una serie de protocolos y de procedimientos que se han diseñado en Guatemala y que se han aplicado como modelo para todo el mundo y que van a ser presentados en un Congreso Mundial de Reconstrucción. Pónganos un ejemplo. ¿Qué de ese marco se está aplicando en este momento para reducir los riesgos a la población en los sitios donde más lluvia cae? Bueno, pues primero que todo tenemos un gran avance que son las normas para reducción de desastres. Tenemos ahora ya 3 normas en Guatemala que son de cumplimiento obligatorio. Un avance enorme es de que ya tenemos municipalidades grandes como la Municipalidad de Guatemala, la de Santa Catarina Pinula, que ya están exigiendo el cumplimiento de estas normas para otorgar no solo las licencias de construcción, sino también las licencias de ocupación. Y además tenemos un avance muy grande con CGPLAN, que ellos están exigiendo que toda la inversión pública esté cumpliendo con estas normas para reducción de desastres. De lo contrario, no se les asigna el famoso número del Sistema Nacional de Inversión Pública y por consiguiente no se les asigna fondos del Ministerio de Finanzas. Esto quiere decir que a partir del 2010 que se publica la norma y que ahora está haciendo el cumplimiento obligatorio, estamos activamente reduciendo la vulnerabilidad del país en toda la inversión pública que se está gestionando pues a partir de este momento. El problema es que tenemos muchísimos años de atraso. Si vemos, por ejemplo, las escuelas, si vemos los hospitales, vemos de que la infraestructura evidentemente no cumple con esta normativa, o lo que vimos en el mercado de la terminal, obras que definitivamente están fuera del cumplimiento de estas normas, y es ahí donde vemos los problemas. Las escuelas, por ejemplo, el día de hoy, ¿por qué cierran las escuelas por un día de lluvia fuerte? Bueno, le preguntaba, entonces la escuela no es segura, ni siquiera sin lluvia. Pues desafortunadamente, si vemos la vulnerabilidad de estas estructuras, tienen una serie de goteras, una serie de problemas estructurales que no las hacen seguras bajo estas circunstancias. Y recordemos que nuestra prioridad número 1 en estas situaciones es proteger la vida y sobre todo la vida de los jóvenes. Entonces es mejor perder 2 días de clase que exponer a estos jóvenes a una situación de alto peligro que podría ser no solo por el colapso de una teja o del techo, sino una inundación o una correntada que los pudiera poner en peligro. Es que aquí los desastres son relativamente complejos. Si ustedes miran el caso, por ejemplo, de las inundaciones que tuvimos hace varios años en Santa Rosa, allí el problema fue creado 100% por el ser humano, porque ahí teníamos basura en los cauces de los ríos que se fueron acumulando en los puentes, que formaron un dique, una represa, y que hicieron que el caudal del agua
sobrepasara los cauces y generara las inundaciones que vimos. Y esto lo vemos en los sistemas de drenajes en la mayor parte de las áreas urbanas que cuentan con estos servicios, porque también tenemos áreas urbanas en el país que no cuentan con sistemas de drenaje. ¿Dónde topa la jurisdicción de Conred cuando detectan sistemas vulnerables? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es emitir una normativa que es de cumplimiento obligatorio y es donde estamos ordenando todo este proceso a nivel nacional, pero esto requiere de una serie de elementos importantes. Número uno, de que en las municipalidades se tenga la voluntad política y voluntad técnica de aplicar esta normativa, y segundo, de que la propia población esté dispuesta a cumplir con esta normativa. En el caso, por ejemplo, de las normas para reducción de desastres, hemos visto una serie de personas que se han opuesto al cumplimiento de la norma, argumentando que prefieren pagar una multa que cumplir con la normativa. Porque no tenemos una cultura realmente en Guatemala de reducción de riesgos y de prevención de desastres, y lo vemos no solo en el tema específico de desastres, solo lo pueden ver ustedes en las personas que se suben 3 o 4 en una moto que va la familia completa y que a todas luces es peligroso, pone en peligro inmediato la vida de toda la familia. Pero hay otras prioridades que entran. Por ejemplo, el deslave de Huehuetenango, 2 factores con los que se hubiera podido reducir o eliminar esa posibilidad. Bueno, pues ahí hay un tema muy importante que se llama ordenamiento territorial. Nosotros tenemos un juego muy exacto de mapas de riesgo, tanto para inundaciones como para deslizamientos. De hecho, la validación, aunque trágica, ha sido muy certera, y es que el 97% de los deslizamientos se han dado en las áreas que en nuestros mapas ya están delimitadas como de alto riesgo. El problema es que si ustedes miran el mapa, pues se van a asustar de la gran cantidad de puntos que están en color rojo, que representan situaciones de alto riesgo. Y ahí es donde entra el trabajo municipal del ordenamiento territorial y decir, miren, estas áreas no son adecuadas para construcción. Pero que supondría el traslado de una gran cantidad de personas a otros sitios más seguros. Por supuesto, y que requeriría, si no el traslado, la inversión muy fuerte de obras de mitigación, que en algunos casos se pueden hacer porque las personas tienen los recursos económicos, como el famoso caso de la carretera de Salvador, donde muchas de las construcciones ahí tienen unas inversiones impresionantes en medidas de mitigación. Entonces viven en un sector de alto riesgo, pero pagan mucho para poder mitigar esos riesgos. Efectivamente. Ese es Alejandro, en este momento, ¿cuáles son los riesgos principales? Se prevé que durante toda la noche siga habiendo precipitación en el territorio nacional. Nos enfrentamos los guatemaltecos a amanecer con un panorama de desastre a nivel nacional. Pues yo no sería tan pesimista. Yo creo que el mayor problema que podemos tener durante la noche es de que esta precipitación continua siga generando problemas como derrumbes y deslaves que vengan a afectar poblaciones, viviendas. En segundo término, afectaciones a la infraestructura vial del país. Hemos visto cómo han caído árboles, cómo han caído postes, cómo hemos tenido problemas con estos lajares que yo les mencionaba, y evidentemente también necesitamos mucha colaboración de la propia población. Una de las recomendaciones que nosotros damos todos los años es de que no crucen los ríos que están crecidos, y todos los años vemos tragedias como vehículos que van cargados de pasajeros intentan cruzar. Intentan cruzar porque muchas veces no lo logran, con el saldo trágico de personas que pierden la vida. Entonces esto lo vemos año con año, a pesar de que insistimos muchísimo en que esta es una de las recomendaciones básicas y es donde la propia población tiene que participar en su propia seguridad. Nos dijo que esa depresión tropical que se encuentra frente a las costas de Guatemala y Chiapas desarrolla anillos concéntricos de mayor o menor precipitación. ¿Cuáles áreas son del territorio nacional aquellas que están más sometidas a lluvia y que por lo tanto pueden correr mayores riesgos? Bueno, pues efectivamente, sí, lo que está más cercano del centro del sistema, que sería la frontera de Guatemala con México, todo el suroccidente del país está muy expuesto, pero estas bandas efectivamente han afectado a Jutiapa, van a afectar a Santa Rosa, van a afectar a Izabal, van a afectar partes de Petén. De hecho estamos previendo de que podamos tener crecidas del río Usumacinta
aunque en este caso pues el problema se trasladaría un poco más hacia nuestros vecinos de México. ¿Cuánto le van a dar esta semana de asignación presupuestaria para eso? Esperamos 4 millones de quetzales para que podamos reponer los recursos de asistencia humanitaria que se tienen en existencia en Conred. Alejandro me decía fuera del aire que ponen del dinero a veces de la bolsa de los trabajadores para irse y luego lo reponen. O sea, ahorita ya deben parte de eso que les van a asignar. ¿Y cuánto necesitaría en total? Bueno, pues mire, realmente el plan operativo anual de Conred es de 160 millones de quetzales al año. Eso es lo que nosotros hemos presentado, es lo que ha aprobado el Consejo Nacional para Reducción de Desastres, y el presupuesto asignado actual es de 50 millones de quetzales, o sea que es un poquito menos de la tercera parte de lo que nosotros consideramos como el mínimo para poder hacer un trabajo relativamente apropiado para las necesidades de vulnerabilidad que tiene el país. Sin embargo, tenemos una serie de iniciativas, estamos trabajando con el Congreso de la República para buscar mecanismos para capitalizar el Fondo Nacional para Reducción de Desastres. ¿Los ahorros del Desastres? Congreso podrían hacer un buen fondito para empezar? Pues la idea es precisamente que lo que sobre del presupuesto de cada año que no se ejecute, que un pequeño porcentaje de eso sirva para capitalizar el fondo. Pero hay que ir modificando una serie de cosas. Conred técnicamente está clasificada como una institución semiautónoma descentralizada, porque dentro del Consejo Nacional para Reducción de Desastres, aunque sí hay 6 ministros, también tenemos la representación del CACIF y tenemos la representación de la Asamblea de Colegios Profesionales, entonces somos semiautónomos. Y tradicionalmente, por ser una institución de esta naturaleza, no estábamos sujetos a las mismas reglas de la ley de presupuesto de Guatemala. Sin embargo, el año pasado se modificó la ley y se cambiaron las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, una de las razones por las que el fondo está descapitalizado este año es porque el 31 de diciembre tuvimos que devolver todo lo que quedaba en el fondo y trasladarlo al fondo común. ¿Cuánto hay hoy en ese fondo? Bueno, ahorita hay 20,000 quetzales en el fondo. 20,000 quetzales, Sí. de 4 millones que usted necesita inmediatamente. Así es, y es parte porque lo que se ha ido capitalizando se ha ido invirtiendo para estar preparados para esta temporada de invierno y poder comprar recursos. Entonces ya se nos asignó 2 millones de quetzales este año para el fondo, y eso es lo que estamos usando actualmente para hacerle frente a las emergencias que tenemos inmediatamente. Y con estos 4 millones esperaríamos reponer esto, porque con este evento no se termina la temporada de invierno ni la temporada ciclónica. Y apenas está empezando en realidad. Estamos empezando, aunque el INSIBU estima de que podría haber la presencia del fenómeno El Niño, el año que implicaría una reducción en la precipitación en el territorio nacional, pero que trae otros problemas. Agravación en el corredor seco y problemas de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y está previsto eso para los meses de agosto, septiembre? Pues sí, efectivamente, una canícula extendida que podría afectar pues toda la agricultura en el territorio nacional, pero recordemos de que la falta de agua no es solo un tema de seguridad alimentaria, sino también afecta la generación de energía eléctrica, afecta pues el agua y saneamiento, afecta varios sectores del país, y que hay que tener planes de contingencia para cualquier eventualidad, independientemente de sea poca lluvia o mucha lluvia, de cualquier manera pues vamos a tener problemas. Señor Maldonado, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos para conversar sobre esos recursos legales que se han planteado en contra de la sola idea de ampliar el mandato del presidente Otto Pérez Molina en el gobierno. Ya venimos. De vuelta a las 8:45, vamos a conversar ahora sobre esa idea expresada de prolongar el mandato de gobierno de Otto Pérez Molina o de buscar la reelección. Hablo de una idea porque todavía no se ha concretado ninguna iniciativa en el Congreso de la República que pudiera promover una reforma constitucional que requeriría de por lo menos 105 votos de los 158 diputados. Nos acompañan para tratar este tema Álvaro Velázquez, quien es coordinador del movimiento Plataforma Ciudadana y que el día de ayer presentó una denuncia
una demanda ante el Ministerio Público en contra del presidente de la República, del presidente del Congreso, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y también en contra de un diputado, el diputado Valentín Gramajo, que se presume que es el cabildeador o el promotor de la idea en el Congreso. Nos acompaña también Anabela Morfín, ella es abogada constitucionalista. A ambos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Para el señor Velázquez, se lleva usted el protagonismo porque es la primera persona que plantea una denuncia de las que presumiblemente van a venir. Sí. Por ese intento manifiesto, aunque no personalizado aún, de reformar la Constitución. Sí. Yo le pregunto, ¿usted está en contra de que se reforme o de que lo haga el presidente de la República con el apoyo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia? Sí, digamos que es un protagonismo relativo porque digamos en mis columnas, espacios de opinión y también investigación social, el tema que yo manejo es el Estado. Todo lo referente al Estado, la democracia, la República, la Constitución, etcétera. El tema que promovemos desde la Plataforma Ciudadana, la reforma constitucional y la Asamblea Constituyente. Entonces digamos que no era una cosa así que me haya salido de la manga, sino que es una discusión que hemos traído alrededor de la plataforma y pensábamos que en primer lugar habernos organizado era un acto político y en segundo lugar calcular el momento político oportuno para enfrentar esta iniciativa gubernamental era lo correcto, pasar de la opinión a la acción. Y decidimos la semana pasada, de hecho yo lo anuncié en una entrevista de radio desde el día lunes, que esa acción íbamos a tomar. Nosotros no fue para nada improvisado y lo ejecutamos el día domingo. Pero yo le preguntaba si usted está en contra de que se reforme la Constitución o de que lo haga el presidente de la República en este momento. No él, pero que él tenga intereses y que cabildee con uno de los miembros de su partido en el Congreso. Lo que estamos en contra es de que el presidente esté promoviendo la reelección y prolongación del mandato. En el tema de reformas constitucionales vemos que hay un gran consenso de diversos sectores. Todo el mundo quisiera hablar de reforma constitucional. En lo que divergimos es en el método. Algunos promovemos la Asamblea Nacional Constituyente y también divergimos en las prioridades. Ahorita hay un gran consenso de que la reelección y la prolongación de mandato para nada es una prioridad. Anabela Morfín, tal y como está redactada la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿se puede encontrar algún método para que la ciudadanía discuta si quiere o no aceptar la reelección o, por ejemplo, ampliar los años del mandato de gobierno? Yo le diría que nuestra Constitución de la República claramente contempla el procedimiento para su reforma. Creo que el problema aquí surge desde el punto de vista de quién es el que propone esa discusión, porque lo que se percibe es una intencionalidad de prolongación de un mandato. Distinto es cuando en un escenario de carácter académico o con fines de análisis de Estado, se discuten sobre distintas posibilidades. Categóricamente debemos respetar en primer lugar la Constitución de la República, que establece como un derecho y un deber ciudadano el defender y hacer cumplir la Constitución de la República. Y ese principio de no reelección y de no prolongación de las funciones de un mandatario es uno de los principios sobre los cuales descansa nuestra Constitución de la República. Entonces, pero un pueblo puede decidir en determinado momento, ya no quiero tener esa norma, quiero tener otra. Claro, el problema es de dónde emana la intencionalidad, porque aquí el tema sale a la palestra porque lo comenta el presidente del Congreso de la República en un evento público y luego le toma la palabra el presidente de la República y sigue en esa línea de pensamiento. Entonces ahí claramente se está violentando un principio que la Constitución de la República preceptúa como un delito. Pero y entonces, aunque no es una prioridad, ¿de dónde debería surgir esa propuesta? No sé si coinciden ustedes en que si es suficiente o no un mandato de 4 años, una presidencia del OJ de 1 año, magistrados que están un periodo también relativamente corto. Yo creo que no debemos confundir las cosas. Distinta es una reforma a la Constitución en las partes que definitivamente sí es necesario, pero distinto es
reformar las normas pétreas de la Constitución de la República. Porque, por ejemplo, en el tema de reforma todo el capítulo de justicia en Guatemala es una verdadera necesidad, particularmente porque estamos conscientes de las experiencias que no han sido muy afortunadas en el tema de las comisiones de postulación, que es el mecanismo para elegir a los magistrados que integran las Cortes. Y eso perfectamente factible, y de hecho hubo iniciativas que ya se discutieron, algunas presentadas por las universidades del país. Y estamos totalmente de acuerdo con que debemos abrir la discusión sobre esas reformas, porque no podemos seguir así, el sistema está colapsado. El problema es cuando se entra a pretender la discusión de algo que está expresamente prohibido por la Constitución de la República. ¿Y cuál es el camino para eludir esa prohibición? Es decir, porque los constituyentes no pueden habernos dejado a todos atados a una determinación suya. Somos un pueblo soberano. Es una discusión clásica de la sociedad civil, sí, en connivencia con la sociedad política. Y lo que nosotros argumentamos en Plataformas Ciudadanas, que el único camino correcto y legítimo para además discutir todas las iniciativas de reforma que hay en el escenario es a través de una asamblea constituyente. Lo que no se admite es que sea el mismo presidente y otros funcionarios haciendo apología de un delito. El mismo presidente ayer, cuando presentamos la demanda en su contra, lo calificó que era una payasada. Eso es estar siguiendo en el mismo camino de hacer defensa de su propia iniciativa, diciendo sería conveniente, sería deseable que tal cosa ocurriera, debería pasar, animo a los demás funcionarios a hacerlo, y por eso es que nosotros estamos elevando en dos instancias, en el Ministerio Público, cuyo silencio sería una falta del deber, no sé cómo se dice, incumplimiento de deberes, y también ante el organismo judicial. Nos fuimos a un juzgado de paz que debería pasarlo a un juzgado de primera instancia, y a su vez con la Corte Suprema de Justicia. En el Ministerio Público le estamos exhortando a la fiscal Telma Aldana a que actúe y que proceda. En el caso del organismo judicial, nosotros, el Plataforma y su representante legal, somos querellantes, por decirlo así, no sé si es la palabra correcta, pero somos parte interesada directamente. Entonces vamos a esperar a que eso proceda y estaremos presionando de diversas formas. Álvaro, así como al presidente sería uno de los principales interesados en que se prolongue o se apruebe la reelección, a los partidos políticos de oposición del oficialismo es a los que más les perjudica. Yo le pregunto, detrás de Plataforma Ciudadana, ¿hay un interés político? ¿Hay una actividad partidista? ¿Hay algún interés de participar en puestos de elección popular que les afecte a ustedes directamente? En absoluto. Nosotros queremos una reforma. Plataforma Ciudadana es una entidad de ciudadanos organizados, de individuos organizados para discutir sobre el Estado, sobre la reforma del Estado, sobre la reforma constitucional, sobre la Asamblea Constituyente. Queremos una refundación del Estado. Y eso, como repito, es una discusión clásica, típica, es un derecho ciudadano discutir la Constitución que nos importa como sociedad y como país. Si detrás de eso alguna vez, por ejemplo, Philip Chicola, Quique Godoy, Juan Luis Font, o tú, o yo, somos constituyentes en un momento, pues sería excelente, porque además estaríamos discutiendo. No me da risa la idea de ser yo constituyente. Pero estoy poniéndolo en las manos de la ciudadanía, esa discusión. Lo que no se vale es que toda la clase política esté de acuerdo solo para prolongar los negocios, la impunidad y otro tipo de privilegios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento somos la sociedad civil versus la clase política. Pero el abogado Esteban no era el que estaba también defendiendo una causa contra un candidato a la presidencia. No sé, nosotros lo contratamos temporalmente, y ahorita ya otros equipos de abogados se están ofreciendo para llevar la causa. Eso es una cuestión de... ¿Cuál es el procedimiento entonces para que pudiera discutirse si se quiere ampliar los periodos, por ejemplo, de los alcaldes, de los presidentes, de los magistrados en este país y de los diputados? Aquí entraríamos a considerar la reforma de los alcaldes y de los magistrados, de los diputados, de los magistrados. No habría ningún problema, porque no hay una prohibición en ese sentido. La prohibición es expresa
para la persona que ejerce la presidencia, su perpetuación en el poder. Y puede un esto gobierno... tiene su razón de ser por las dictaduras que tuvimos, las largas dictaduras, recuerden ustedes la época de Ubico, en que simplemente lo que hacía, pese a que existía la prohibición de reelección, lo que hacía era a través de una norma dejar en suspenso la norma que prohibía su reelección, y entonces simplemente la norma en suspenso no estaba vigente, no se aplicaba y él se reelegía. Al final era lo mismo, ¿verdad? Era sin reformarla, la dejaba sin aplicación. ¿Y puede ser válido que una legislatura apruebe una reforma en este sentido, que no aplique en el periodo de esa legislatura, sino que aplique para el siguiente? Es que realmente, si es en cuanto al presidente, no se puede. Tendríamos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente que se considere, que se declare soberana esa Asamblea Nacional Constituyente, que entonces derogue la actual Constitución y redacte una nueva. Y entonces aquí vendríamos con el dilema de si el poder constituyente, el derivado, o poder, bueno, el poder derivado obviamente es el Congreso de la República, que puede hacerlo a través de una consulta popular de todo lo que no se refiera al capítulo de derechos humanos, ni al artículo 281 ni el 186. De que es una discusión válida, es válida, pero no proviniendo del presidente ni taxativamente pidiendo que eso se discuta. La prolongación, él juró un mandato por 4 años, así debe quedar. Ya si el próximo presidente, el próximo gobierno convoca una asamblea constituyente, puede bajarlo a 6, a 10, a 3, a 2 años, lo que sea. Eso es producto de una discusión constitucional. Y la denuncia del Ministerio Público, si no ha ocurrido, ¿cree usted que tenga materia el Ministerio Público un delito que perseguir, o lo hacen más para lanzar un mensaje de advertencia de que no lo cometa? Para que no se quedara solamente en la discusión mediática y el consenso mediático que hay en la sociedad civil, decidimos proceder legalmente. Pero ustedes sabrán que en el Ministerio Público depende de la fiscal general darle cauce o no. En el caso nuestro del procedimiento que abrimos en el organismo judicial, ahí sí somos responsables. Ahí sí tenemos que hacer un movimiento de todo tipo para que avance. En el caso de la fiscal, si no lo quiere hacer, quedará en sus manos y pasará a la historia como alguien que avala la impunidad. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerles la información de los deportes.